Gracias, vicepresidenta. Le deseamos buen viaje al ministro de Asuntos Exteriores hacia la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Bien, de una forma esquemática, la documentación, por supuesto, se la repartimos completa, pero aquellos de ustedes que son habituales a esta cita recordarán que hace prácticamente un año, el pasado mes de octubre, cuando tuve una comparecencia acompañando a la vicepresidenta del Gobierno, les anuncié cuáles eran los tres pilares de la reforma penal en España: nuestro Código Penal, nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima, les dije, lo podríamos tramitar inmediatamente después de que hubiésemos terminado la tramitación gubernativa, por así decirlo, es decir, previa a la tramitación parlamentaria del Código Penal. El Código Penal ya está en las Cortes, ya está en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y es el momento en que demos cumplimiento a dos obligaciones. Una obligación con los ciudadanos, puesto que este es un compromiso explícito de nuestro programa electoral, explícito, la aprobación de un Estatuto de la Víctima, y, en segundo lugar, al cumplimiento de las directivas europeas, porque ya estábamos en mora como consecuencia de la obligación de todos los Estados miembros de regular esta materia. Les quiero decir que, siguiendo el esquema que ha utilizado el ministro Margallo, su primera pregunta, el porqué de la ley, el porqué, además de estas razones de compromiso político, de obligación jurídica con la Unión Europea, es fundamentalmente modificar una realidad que durante siglos ha estado viva en España, y es que la víctima sienta y perciba que el proceso penal, aunque no sea evidentemente esta su única función, es también el cauce y amparo de sus derechos. Hasta ahora podríamos decir que la víctima, al margen de cuál fuera su participación en el proceso, desaparecía completamente en el momento que se dictaba sentencia. A partir de ese momento, la relación era exclusiva del Estado con el condenado, sin participación ninguna de la víctima. Y es obvio que el ius puniendi tiene que ser exclusivo del Estado y que es el único que tiene una capacidad para sancionar y para ejecutar ulteriormente la sanción. Pero no es menos cierto que este derecho exclusivo del Estado no es ni debe ser obstáculo para que la víctima pueda tener una participación que consiga ese objetivo de que se sienta como auténtica garantizada en sus propios derechos. Como les decía, nosotros tomamos como punto de partida una directiva, la 2012-29 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre derechos, el apoyo y protección a las víctimas del delito. Hemos tomado, también se lo digo, en los estudios intensos que hemos realizado en el Ministerio de Justicia, nos hemos fijado prácticamente en todos los modelos europeos, pero los más avanzados y los que más semejanza tienen al anteproyecto de ley que hoy se ha aprobado son el modelo francés y el modelo alemán. Y les puedo decir que España va a ser el primer país de la Unión Europea que va a reunir en un solo texto legal, todos los derechos de la víctima, e incluso creo que vamos a llegar más lejos porque atendemos a muchas pretensiones que nos habían trasladado la sociedad española. Esquemáticamente les diré que la norma establece un catálogo general de las víctimas de cualquier tipo de delito, que se haya cometido o que pueda ser juzgado en cualquier país de la Unión Europea. Aquí entramos en cumplimiento directamente de la directiva. Cuando hablamos de víctimas directas, pero también de víctimas indirectas. Por lo tanto, afecta también a los familiares. No deroga ninguna normativa especial. Esto es muy importante. Hay determinadas categorías de víctimas que ya tienen en estos momentos un régimen especial. Pienso, por ejemplo, en las víctimas del terrorismo, pienso en las víctimas de violencia de género. El Estatuto no deroga, sino lo que hace es complementar, puesto que afecta a todas las víctimas de cualquier delito. Esquemáticamente, los derechos básicos. Entre los derechos de las víctimas destaca, en primer lugar, y es importantísimo, el derecho a la información. Un muy amplio derecho a la información que abarca al modo de imponer denuncias sobre los servicios de asistencia médica o psicológica y asesoramiento legal y económico. Se reconocen otros derechos que son importantes, como es el derecho a estar acompañado, a los servicios de traducción, a recibir información concreta sobre la causa abierta y sobre la fecha o lugar del juicio, sobre las medidas cautelares, también sobre la puesta en libertad del encausado y sobre la propia sentencia de resolución del sobreseimiento. Es decir, que a diferencia de lo que ocurre ahora, que la víctima, una vez convocada a juicio a testificar en contra de aquella persona que había violado un derecho, desaparecía completamente y no tenía posibilidad de seguir informada sobre las consecuencias de ese hecho penal,
a partir de ahora, esa información la tiene durante todo el tiempo en que subsista un reproche penal en cualquiera de sus formas por parte del Estado con la persona que haya sido condenada. El sobreseimiento podrá ser recurrido por la víctima en un plazo de 20 días y introducimos también algo que podríamos llamar, no sé si la expresión es muy técnica, el derecho de reflexión. Esto lo tengo que decir, lo hemos introducido como consecuencia de las inquietudes que nos han trasladado determinados colectivos de víctimas. En primer lugar, y yo lo recibí personalmente cuando estaba entonces como alcalde de Madrid, los del accidente de Hispaner, y posteriormente las víctimas del accidente ferroviario que ocurrió en Santiago. Ese derecho de reflexión lo que significa es que se va a prohibir que durante el plazo de un mes los abogados y los procuradores tomen la iniciativa de dirigirse a las víctimas, evitando algunas escenas muy dolorosas donde tuvimos ocasión de comprobarlo en el tanatorio que se abrió en su momento con el accidente de Hispaner, determinados profesionales inmediatamente después, antes de haberse del accidente y antes de haberse producido ni siquiera el entierro de los cuerpos, se dirigían a los familiares intentando que les contratasen sus servicios. Este derecho de reflexión prohíbe que tales prácticas se realicen durante el plazo de un mes. Hay determinados derechos en relación con la participación en el proceso. Aquellas que decidan participar en el proceso tendrán derecho a constituirse en parte acusadora, a ejercer la acción civil, a obtener una indemnización, a solicitar el reembolso de gastos, a la restitución rápida y efectiva de los bienes y, además, cuando las víctimas decidan ejercer la acción civil fuera del proceso penal, estarán exentos del cobro de tasas, que ya saben ustedes que no existe para el proceso penal, pero sí para el proceso civil. Con carácter general, se reconoce a la víctima la posibilidad de solicitar información sobre la ejecución de la pena, así como de aportar información sobre cumplimiento o incumplimiento de medidas vinculadas a la pena, como las obligaciones de pago o las acciones reparadoras. En la ejecución de la pena, esta es la parte más novedosa de este estatuto, se introduce como novedad los derechos a que la víctima participe en este proceso de ejecución de la pena, una vez que la sentencia ya es firme. Y, por lo tanto, estamos en manos del juez de vigilancia penitenciaria, no del tribunal sentenciador. A estos efectos, las víctimas, hayan sido o no partes en el proceso, podrán recurrir el auto por el que el juez de vigilancia penitenciaria autorice la posible clasificación del penado en tercer grado, antes de que se extinga la mitad de su condena. Esto, que es un derecho excepcional, se aplicará a aquellos casos de delitos de homicidio, de lesiones, de delitos contra la libertad y contra la indemnidad sexual, entre otros. También el auto que acuerde que los beneficios penitenciarios, como permisos de salida, calificación en tercer grado o la libertad condicional, cuando la víctima lo sea de los delitos antes citados o de un delito de terrorismo o de un delito cometido en el seno de un grupo o organización criminal. Y, por último, las víctimas podrán recurrir la libertad condicional cuando se haya impuesto una pena superior a los 5 años de prisión. Además de esto, y para ir terminando, hay una serie de medidas de protección a las víctimas. Lo que se pretende es evitar, y si no se consigue evitar, reducir al mínimo el sufrimiento de la víctima, el padecimiento como consecuencia del propio proceso. Y esto ocurre, lo sabemos por experiencia, en los interrogatorios, en las necesidades de contactos directamente con los autores de los delitos. Se les reconoce el derecho a estar acompañados. Se les reconoce el derecho a estar protegidos con medidas que afecten a su intimidad y a su propia imagen. Se valoran las necesidades singulares de las víctimas especialmente vulnerables. Pienso en este caso en los menores, pienso en las personas con discapacidad, en las víctimas de delitos sexuales, en las víctimas de trata de seres humanos, en las víctimas de desapariciones forzadas, las víctimas del terrorismo o violencia contra la mujer o las víctimas de los grandes siniestros. En estos casos, además de otros derechos reconocidos, se añaden el derecho a que se les practiquen los interrogatorios acompañados en dependencias especialmente habilitadas, siempre por una misma persona. En el caso de delitos sexuales, esa persona que realice el interrogatorio deberá ser del mismo sexo que la víctima. Durante la celebración de la vista, para proteger la dignidad de la víctima, entre otras medidas, se evitará el contacto entre la víctima e infractor y se facilitará que la víctima declare desde otra dependencia. Hay un capítulo especial dedicado a los menores y es, en el supuesto de que las víctimas sean niños, vamos a evitar que tengan que comparecer, aunque fuera con todas estas medidas de protección, directamente en el juicio, por la enorme presión ambiental que puede significar eso para un niño. Y a estos efectos, sus declaraciones y sus exploraciones
van a ser gravadas con carácter previo y posteriormente serán reproducidas en el juicio sin necesidad de la presencia directamente del menor. También cuando exista conflicto de intereses con los padres o haya una situación de desamparo, se designará una persona ajena, por supuesto, a la investigación, encargada de la representación del menor. Por último, decirles que la aplicación efectiva, el control de la ejecución de este Estatuto de la Víctima va a ser coordinado desde las oficinas de asistencia a las víctimas, cuya organización y funciones está también regulada en el anteproyecto de ley que hoy hemos aprobado, y que tendrá, se lo digo, un coste anual superior a los 3,1 millones de euros, lo cual es una cantidad importante que en época de especiales dificultades económicas yo quiero agradecer al Gobierno en su conjunto, representado por la vicepresidenta y de forma muy especial al Ministerio de Hacienda. Termino. El desarrollo de esta norma es obvio que requiere la máxima colaboración institucional y esa es la razón por la que vamos a enviar el anteproyecto informe al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal, a los ministerios afectados, muy especialmente al Ministerio del Interior y al Ministerio de Sanidad, pero vamos a ampliar también este trámite de consultas con el Consejo General de la Abogacía de los Procuradores, con las comunidades autónomas que tengan competencias transferidas y que tendrán que tener una parte importante de cooperación, y con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y también daremos audiencia a expertos en atención a las víctimas, así como las asociaciones representativas de los intereses de las víctimas en España. Termino como empecé, explicando que el objetivo fundamental de este proyecto de ley es que la víctima no se sienta desasistida de la protección de sus derechos, de la garantía de sus derechos en el momento en el que se dicte la sentencia. Y antes tampoco, pero de forma muy especial, que entendamos que la reparación del daño causado por la comisión de un delito no es única y exclusivamente la sanción de la pena ajena a la propia víctima, sino garantizar los derechos de la víctima durante todo el tiempo que dure la ejecución de esa pena. Muchas gracias, vicepresidenta.